Buenas noches. Esta noche vamos a tener a María Gracia Campos, quien nos va a comentar un poco sobre su activismo social y relacionado al medio ambiente. Buenas noches, María Gracia, ¿cómo estás? Hola, cielo, muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista tan necesaria para dar a conocer todas las acciones que venimos realizando y también para ver en qué podemos sumar, ¿no? Gracias. Vamos a empezar de frente al grano. Quiero que me cuentes un poco cómo se ha visto afectado tu activismo medioambiental por la pandemia y cuáles han sido estas nuevas estrategias que han tenido que modificarse o que se establecieron a partir de esta nueva realidad. Sí, mira, el año pasado yo he estado en Trujillo movilizándonos a través de plantones, justamente por la emergencia climática, exigiendo al gobierno peruano se declare como tal. Sin embargo, hemos transitado a estos nuevos espacios virtuales, utilizando y agenciándonos de estas herramientas virtuales de las plataformas, llámese Facebook, WhatsApp, Instagram, utilizando todos los medios posibles en realidad para llevar a alzar nuestra voz y ser escuchados, pero también llevando esa voz de los más vulnerados. ¿Qué acciones, Y en qué ese estado acciones? de emergencia, Disculpa. No, sí, sí, sigue. en ese estado de emergencia en el Perú seguimos todavía hasta el 31 de octubre por decreto supremo y están suspendidos evidentemente nuestros derechos a la libertad de reunión, pero no están suspendidos nuestros derechos de conciencia, a pensar, a decir lo que sentimos y lo que exigimos y creemos conveniente se puede hacer, ¿no? También ante cualquier transgresión que el Estado esté tomando como línea política, estamos en ese derecho de seguir exigiendo nuestros derechos y frente a eso esperemos llevarlo a cabo de una manera pacífica, ¿no? ¿Qué acciones has venido realizando o se han venido realizando durante estos meses por el cambio climático, por el cuidado Ujú. del medio Sí, ambiente? sí, mira, debido a la pandemia, se declaró la pandemia, recuerdo, la quincena de marzo. Y días antes me habían invitado a Puno, a una limpieza en el lago Titicaca, a llevar a cabo ponencias en esa región. Y lamento mucho haber postergado esos derechos, esos proyectos. Sin embargo, durante estos meses hemos seguido activos, dando charlas a nivel virtual. Formé parte del equipo de comunicaciones de Viernes por un Futuro y hemos estado exigiendo la atención inmediata a las comunidades indígenas amazónicas, quienes han sido las más postergadas. De igual manera, ya en estos momentos formo parte de la plataforma de Escazú. Es una plataforma a nivel nacional conformada por más de 30 organizaciones con 1.200 jóvenes, quienes vienen movilizándose por la ratificación de Escazú. Y este es un tratado por el cual se reconocen, se refuerzan derechos humanos en asuntos ambientales y he liderado un concurso nacional de fotografía eh, por, por el Acuerdo de Escazú, eh, generando esta visibilización de los problemas desde cada territorio con las miradas de los jóvenes. Nosotros hemos querido, evidentemente, ponderar esta agenda ambiental, esta exigencia, sin embargo, aún sigue siendo un tema pendiente porque el Estado más se ha dedicado a tomar medidas en torno al tema sanitario y económico. Ujú, ujú. Mm, Dime, ¿ha bajado el número de voluntarios que han tenido ustedes? O sea, el número de personas activas y cómo han hecho con el tema de la financiamiento de todas las actividades que han estado realizando. ¿Esto se ha visto perjudicado también por la pandemia? Sí, como te decía, todas las acciones que hemos realizado han sido autogestionadas antes de la pandemia. No, nunca hemos tenido alguna fuente de financiamiento directa.
Siempre hemos hecho alianzas estratégicas. Por ejemplo, el año pasado hicimos una escuela climática en relación a ver cuáles serían las medidas de mitigación y adaptación en la ciudad de Trujillo, específicamente. Sin embargo, toda la fuente de financiamiento, como ya te digo, es a través de la autogestión. Nos aliamos con instituciones, empresas, quienes en determinado proyecto apoyo, pero no es un financiamiento continuo que tengamos. Sí, el número de voluntarios se ha reducido, sin embargo, ahora estamos ya, debido a, a, esta, a esta situación de emergencia, con mayor conectividad. Entonces hemos logrado llegar a otros jóvenes quizás y a unir a nuevos integrantes. Sin embargo, yo me alejé del movimiento de Viernes por un Futuro. Ahora estoy trabajando en un proyecto un poco diferente, entonces, pero aún así seguimos con el activismo a favor, por ejemplo, de la ratificación de Escazú. Y vamos a seguir, por ejemplo, ¿no? Invitando a personas, pero ya no tanto jóvenes, sino ya una convocatoria aún más abierta, y eso ya lo comentaré quizá en otro momento. Ujú. Ujú, ujú. Y cuéntame, ¿hay alguna relación entre el COVID y el daño medioambiental o la crisis medioambiental? Ujú. En realidad, la Organización Mundial de la Salud, si leemos su informe, nos da a conocer que el virus SARS ya ha sido reconocido ya sobre su origen como tal en la ciudad de Wuhan, China, ¿no? Entonces, si vemos también los antecedentes de este virus y toda su familia llamada del coronavirus, también tienen origen animal, y ya está comprobado, hay estudios al respecto. Entonces, esta transmisión de los virus, de los animales a los seres humanos, se llama y es denominado un proceso de zoonosis, ¿no? Por el cual nosotros desde hace mucho tiempo, al tener esta relación íntima con los animales, hemos adquirido una serie de enfermedades. Y, y en estas circunstancias, en este contexto de crisis climática, ecológica, se hace y se va a hacer más recurrente debido a que nosotros estamos arrasando con los hábitats de los animales. Mientras que antes estos animales silvestres, como por ejemplo el murciélago, no estaban en un hábitat más alejado del ser humano, hoy por hoy, como es el caso de Wuhan, China, se encuentran en los mercados. Y hay una serie también de transformaciones de estos ecosistemas por los cuales los seres humanos ya estamos desequilibrando y originamos ese impacto negativo sobre el planeta y sobre nuestra propia especie. Si miramos también los índices de enfermedad, por ejemplo, respiratoria, y es debido a este smog propio de la ciudad, y diferentes enfermedades en realidad, ¿no? Que nuestro consumo de alimentos bastante industrializados, debemos de tratar de tomar conciencia y reducir nuestro consumo de carne también, que es una de las causas por el actual cambio climático, ¿no? Hay una íntima relación entre el impacto que estamos teniendo contra los animales y nuestro planeta. Entonces, es todo, somos uno solo como especie animal, y debemos de tener en cuenta estas sinergias que ocasionamos, ¿no? Ujú. Cambiando un poco de tema, quisiera saber si es que han habido más agresiones a defensores medioambientales durante la pandemia, cómo las cifras se han quedado tal cual, ha habido un aumento, ¿por qué crees que se deba a esto? ¿Puedes comentar un poco sobre eso, por favor? Sí, mira, las operaciones, o mejor dicho, las empresas extractivas no han parado durante la pandemia, han tenido
toda la autorización de parte del Estado y evidentemente ante el despliegue de todas las fuerzas por frenar la pandemia, llámese de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, hacia las zonas urbanas, estas zonas donde eh, se extraían ilegalmente recursos como en la minería o la tala ilegal, ha provocado que exista un aumento, como bien señalas, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia se han registrado 14 derrames de petróleo, ¿no? En comunidades indígenas, amazónicas, donde justamente son quienes son las más vulneradas en este contexto de pandemia, ya que ellos no tienen servicios de, de agua, servicios de saneamiento, y son estos ríos contaminados por los cuales también utilizan para abastecerse de su consumo hídrico. Por otro lado, si hacemos eh, ya un análisis de todos los derrames que han ocurrido antes de la pandemia, desde el año 2011 y 2019, se han reportado como un total eh, de 55 canchas de fútbol, ¿no? Imagínate cuánta extensión de derrame de petróleo ha ocasionado esas petroleras privadas, por lo cual nos da a entender que la reparación, la remediación de este daño ambiental nos sale aún más caro a estas inversiones. Entonces tenemos que repensar nuestro modelo económico si queremos seguir dependiendo de estas tecnologías sucias, esas tecnologías del pasado. Ujú, ujú. Cuéntame, creo que ya lo has mencionado un poco antes, pero igual voy a hacer la pregunta. ¿Han recibido algún apoyo por parte del Estado para continuar haciendo su labor de protección medioambiental? Ujú. Si han recibido Sí, algún en apoyo, realidad, ujú, dime. sí, en realidad más que ayuda, yo diría, necesitamos esa, que se nos tome en cuenta, es una exigencia que se nos tome en cuenta en las decisiones del Estado, ¿no? Es bastante urgente que el papel de las juventudes esté presente en las mesas, por ejemplo, a nivel local, en los consejos ambientales municipales o a nivel regional, en los consejos ambientales regionales. Se nos tome en cuenta también, no por decisión nuestra de solicitarle al Congreso, sino se nos convoque a las organizaciones a participar dentro de esas comisiones que lleva a cabo en el Congreso de la República, ¿no? Hay ya esta apertura, sin embargo, vemos que muchas veces estas decisiones siempre son a puerta cerrada y lejos del parecer de quienes vamos a afrontar ese futuro bastante desolador. Incluso ya los científicos nos han alertado, y hago un paréntesis con ello, que solo nos quedan 7 años para frenar el cambio climático. Nuestro país tiene como compromiso eh, poder reducir nuestras emisiones de carbono a un 30%. Incluso la ex ministra del Interior repuso de que deberíamos aumentar, ¿no?, este porcentaje a 35%, y esto debido al contexto de la pandemia, ya que todos están más preocupados por una activación económica sin pensar en el tema ambiental, nos conduce a saber que estamos muy lejos aún de ese objetivo al 2030. Entonces, como jóvenes debemos de poner esto en agenda porque es nuestro futuro el que están hipotecando con la extracción de los bienes naturales descaradamente, y también por la falta de inoperatividad a las medidas de fiscalización que no funcionan, ¿no? Entonces hay toda una serie de reformas necesarias a hacer de este cambio estructural. En Chile, por ejemplo, ya lo están haciendo con su cambio de constitución, están incluyendo el tema de cambio climático
como una agenda transversal en todas las políticas, y yo creo que esto debería darse también en Perú. Sin embargo, vemos que falta también y eso también creo que es un pendiente nuestro como activistas, porque, de poder seguir movilizando a la ciudadanía. Ujú. ¿Crees que las autoridades han escuchado estos pedidos de alguna forma o se han manifestado al respecto? Ujú. Sí, mira, como te venía comentando, desde el año pasado nosotros nos hemos movilizado para ponderar esta agenda, considerando una emergencia climática como una medida del Estado. Sin embargo, esto no ha ocurrido. El desarrollo económico eh, está más encaminado a seguir concesionando el territorio peruano a petroleras, a mineras, a seguir reactivando estos proyectos de inversión, los cuales son rechazados por la misma población porque no tienen ningún impacto positivo para su vida, para su mismo bienestar. Entonces, hay todavía, como te digo, una tarea pendiente para exigir una reactivación económica más inclusiva, más sostenible a nuestra anterior normalidad. Ujú. A ver, voy a leer una pregunta que la tengo acá redactada para ver si es que la podemos responder ahora. A ver, el Perú es uno de los países más peligrosos para los activistas medioambientales. Se han reportado asesinatos a defensores ambientales durante la pandemia, como Roberto Carlos Pacheco Villanueva. ¿Crees que este contexto de pandemia y distanciamiento social expone más a la seguridad y los coloca en una posición vulnerable a ataques o represalias? Definitivamente, mira, en las poblaciones indígenas amazónicas, en este contexto de pandemia, son una de las poblaciones que más han sufrido, porque solo el 10% de ellas ha tenido acceso a un servicio de salud, pero este servicio de salud ha estado en constante precariedad por falta de medicinas, por falta de oxígeno, de esta atención médica cercana, y también es por todos sus problemas estructurales que vienen arrastrando de siglos atrás y que el Estado ha estado denegando. Otra de las situaciones más que hemos estado exigiendo es, por ejemplo, que no han tenido un protocolo específico diferenciado, porque sabemos que ellas tienen otro tipo de costumbres, de lenguaje, y no se ha tomado en cuenta y no ha venido de bien. Ellas mismas han tenido que adaptarse y buscar sus fondos unidas con otras organizaciones. Y en palabras de uno de sus líderes señalaba que se encontraban en una triple pandemia, es decir, se encontraban con los problemas de los incendios forestales, invasiones de las actividades extractivas y la contaminación de los ríos por mercurio y petróleo. Como ya te venía diciendo, son una de las poblaciones que merecen, y nosotros como activistas ambientales reconocemos que aún falta muchísimo por hacer para atender y reparar todo el daño es un daño y una deuda histórica que tenemos con todas estas comunidades. Ujú. Un poco relacionándolo con esto, con este tema, esta reactivación económica que pretende potenciar las actividades extractivas que generan este impacto negativo en la tierra, en el medio ambiente. ¿Cuál es la postura de los activistas medioambientales sobre esto, sobre esta reactivación económica que no está pensando en la tierra ni en el cambio climático y mucho menos por las comunidades indígenas? Sí, mira, países industrializados, más desarrollados, han tomado la decisión al 2050 de reducir sus emisiones a cero. Es el caso de los países de Europa. Ellos han tomado ya una reactivación económica verde, apostando por tecnologías limpias. Es también nuestro sentir que esto pueda ocurrir en el Perú. En realidad, en todo nuestro territorio actualmente estamos bajo un sistema político-económico basado en el extractivismo, y sabemos que esto nos va a conducir a un estado de crisis continua, sanitaria, social, ambiental, y es lógico invertir por
por algo distinto, con estas exigencias a futuro de poder reducir y mitigar los impactos del cambio climático. Por eso yo creo que el cambio de la matriz energética debería ya ser una de las bases a cimentarse. Sin embargo, estamos lejos de eso porque se sigue concesionando, se sigue apostando por industrias contaminantes y es bastante desolador. Sin embargo, creemos que es un deber también de una apuesta política de los jóvenes participar plenamente en estas decisiones y seguimos en esa batalla de pie de lucha. Muchas gracias, María Gracia, por esta entrevista corta o un poco ya larga, pero útil y necesaria en estos momentos de crisis. Em, Activistas como tú y como otras jóvenes son necesarias y bueno, hoy se acabó el... Bueno, muchas gracias de nuevo y espero verte pronto en la lucha. Claro que sí, de aquí nos vemos en las calles. Un gusto, Cielo, muchísimas gracias. Gracias, Un abrazo a la distancia. igualmente. Chao.